Estimados, estimadas, es para mí un gusto el día de hoy encontrarme frente a ustedes para poder dar inicio a un curso muy interesante en lo que tiene que ver lo nuevo en la gestión de proyectos. Hablamos específicamente de lo que tiene que ver con las metodologías ágiles. El curso no solamente está enfocado en que nosotros podamos conocer lo que está a la vanguardia del día de hoy en la gestión de proyectos, sino también poder prepararnos para lo que es la certificación Agile Certified Practitioner, PMI-ACP, del Project Management Institute. Mi nombre es David Chigne y para mí es un gusto poder estar presente y ser el responsable de guiarlos por todo este camino asociado a conocer desde cero, si tú no conoces en este momento lo que tiene que ver con las metodologías ágiles, hasta un nivel experto en el cual te aseguro cubriremos aún más del material necesario que se requiere para la preparación del examen de certificación PMI-ACP. Así que, ¿qué te parece si iniciamos entonces esta interesante jornada en la cual vamos a empezar, como te digo, desde un mundo básico, desde un concepto básico, entender con detenimiento cada una de las partes que necesitamos tener claras para poder ir avanzando poco a poco e introducirnos cada vez más en lo profundo con respecto a cada una de las metodologías ágiles más conocidas y utilizadas a nivel mundial. Mi nombre es David Chigne, como ya lo mencioné, y nuevamente es un gusto para mí estar aquí presente. Pero antes de seguir, permíteme presentarme y es importante que notes que esta lámina en este momento se encuentra en idioma inglés. ¿Por qué el profesor pone una lámina en idioma inglés? Eso es debido a que todo el material que se encuentra hoy en día en el mercado, tanto nacional, en el país que tú te encuentres, como internacional, la mejor referencia es en English. So you have to practice your English and you have to improve your English if you think that you need more. ¿Ok? Entonces, vas a notar que de vez en cuando en este curso voy a utilizar palabras específicamente en inglés, aun cuando son conocidas en español. Esto debido a que el examen de certificación PMI-ACP solo se rinde actualmente en inglés. No tenemos la opción todavía de la forma de rendir el examen en español, como por ejemplo pueden ser otros exámenes del PMI como el examen PMP, que actualmente es el único examen que cuenta con el soporte en español. So, you know, you have to practice your English. If you want to watch HBO, Game of Thrones, or whatever, it's better if you try to see your videos in English, ¿ok? Muy bien, entonces te cuento un poco de mí. Tengo más de 11 años de experiencia desarrollando proyectos en el área de energía, de lo que es media, alta y extra alta tensión. He tenido la oportunidad de trabajar en proyectos pequeños, también trabajar en proyectos de relativa magnitud, bajo diferentes metodologías, la metodología Waterfall y la metodología ágil. Vamos a ver un poco más adelante a qué me refiero justamente con lo que son las metodologías Waterfall y las metodologías ágiles. Bueno, soy ingeniero electricista, tengo un estudio de posgrado en lo que tiene que ver sistemas de potencia eléctrica y obtuve mención honorífica justamente en la tesis de ese estudio de posgrado. Y también he llevado diferentes cursos, diferentes diplomados en lo que es finanzas, contabilidad y por supuesto, especially in project management, under different methodologies. Entonces, ahora sí, centrándonos un poco más en el español, te cuento un poco más de mí, ¿no? Ya te comenté que soy ingeniero electricista, egresado de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. También, justamente entre los cursos que he realizado, realicé un diplomado en gestión de proyectos ya hace un buen tiempo, donde obtuve pues el premio a la excelencia académica por obtener el primer puesto de toda la promoción. Adicionalmente, he tenido otros reconocimientos en charlas, ponencias y congresos que he dictado. Tengo certificaciones en el PMI, la cual te las cuento en orden cómo las fui desarrollando. Primero obtuve la certificación de Project Management Professional, la PMP,
Después opté por presentarme a la certificación en Risk Management Professional, RMP, y finalmente tomé la decisión también, que espero tú también la tomes al finalizar este interesante curso, certificarme en Agile Certified Practitioner, ACP. Entonces, con estas 3 certificaciones, no te voy a negar que se me ha abierto el campo laboral de una manera muy interesante. Por eso es que te invito nuevamente, y me vas a escuchar decirlo varias veces, que no dejes de presentar el examen de certificación cuando termines este curso, porque te aseguro que vas a estar por encima del nivel que necesitas para poder presentar el examen y lograrlo con éxito a la primera. Ok, bueno, tengo interés en el desarrollo de proyectos bajo modalidad Waterfall y Agile. Efectivamente, el día de hoy, en el mundo de los proyectos, se tiende a marcar una diferencia entre estas 2 metodologías. Sin embargo, mi interés ha estado centrado en poder buscar la manera y la forma de sacar lo mejor de cada una de ellas. No es la primera vez que hago esto, ya tengo varios años haciéndolo, específicamente desde el año 2001, cuando fue la primera vez que tuve contacto con las metodologías ágiles. Y después en el 2006 nuevamente me vi con el interés de poder justamente mezclar las metodologías Waterfall y Agile en proyectos de ingeniería. Ya te contaré con más detalle más adelante. Específicamente, en este momento soy el Country Manager de una empresa colombiana establecida aquí en el Perú y también soy consultor de proyectos en proyectos de inversión de capital para la elaboración de cronogramas y presupuestos, principalmente lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, en proyectos de aproximadamente 250 millones de dólares. Bueno, de manera ad honorem, también soy el Vice President de la Junta Directiva de la Association for the Advancement of Cost Engineering International, la AACI, la sección Perú. Y estoy seguro que si tú has trabajado en gestión de proyectos bajo metodologías Waterfall, muy posiblemente conozcas esta asociación, la cual se encuentra muy enfocada en proyectos EPC, justamente buscando gestionar el valor de los activos. Hablamos de activos, lo que tiene que ver con costo, con tiempo, personal, capital humano, entre otras cosas. Te voy a contar muy posiblemente durante el transcurso del curso algunos detalles que, como te lo he mencionado anteriormente, no solo te formen en metodologías ágiles desde el punto de vista de aprobar con éxito tu examen, sino también formarte de manera tal que puedas aplicar este tipo de metodologías en tu trabajo, en tu empresa, en tus negocios y te sirvan para lograr el éxito. Bueno, también tengo publicaciones en revistas de difusión nacional e internacional y soy parte del equipo supervisor de artículos en la revista peruana Costos. Muy bien, yo creo que ya estando entonces al día, me he presentado yo. A mí también me gustaría poder conocer un poco más de ti. Me gustaría saber cuáles son tus expectativas del curso, porque muchas veces tenemos ganas de arrancar de una y estamos con emoción y como que, ¿por qué el curso va lento? Yo antes de que caigas en esa situación, quiero decirte que por favor tengas paciencia. Desde el primer momento vamos a empezar, como ya te lo mencioné de antes, un poco lento. Vamos a entrar tal vez en detalles que no te parezcan muy interesantes, pero te aseguro que por lo menos una vez vas a tener que verlo en tu vida y después más nunca volverlo a ver. Pero es importante saber que lo conoces y más aún es importante para mí saber que puedo decir, te lo dije. Es decir, lo veremos aquí en el curso y ten la seguridad que con que lo veas una sola vez va a ser suficiente. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos vamos a enfocar en este es parte de lo que es esta primera sesión? Vamos a buscar entonces hablar inicialmente del PMI, conocer un poco de él y sus certificaciones, algo muy general, muy por encima. Después conocer específicamente sobre lo que tiene que ver con el examen de certificación PMI-ACP, el examen que queremos presentar, la certificación a la cual queremos optar y por supuesto aprobar a la primera. Vamos a hablar también del código de ética del PMI,
Es necesario conocerlo, es necesario estar al tanto de él y por supuesto, como te lo mencioné, con verlo una sola vez es suficiente, pero tienes que conocerlo. Ya veremos también más adelante cuando estés en tu proceso de inscripción para optar a la certificación PMI-ACP, que justamente tendrás una casilla muy pequeña que dice conozco, he leído y acepto el código de ética del PMI. Y por supuesto le vas a dar check yes. ¿Ok? Y por supuesto también vamos a hablar de cómo vamos a desarrollar todo este curso. Vamos a ver nuestro high visioning del curso para poder ir viendo dónde nos vamos a ir colocando con respecto al desarrollo del mismo. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, voy a también dar durante todo el proceso del curso los lineamientos generales sobre el proceso de evaluación que realmente están mucho más claros en tu sílabo. Así que yo te invito a que si tienes alguna duda con respecto al proceso de evaluación, puedas revisar tu sílabo con calma y ahí conseguirás los porcentajes sobre cómo se ha definido la evaluación del mismo. ¿Ok? Ahora, yo te invito a que en este momento tú te hagas una pregunta y digas, ¿cuánto yo conozco de las metodologías ágiles? ¿Conoceré mucho? ¿Conoceré poco? ¿O tal vez no conozco nada? Y yo te invito pues a que en este momento tú pienses en cuál de las mejores opciones tú te sientes identificado. No conozco absolutamente nada, pero estoy muy interesado en el tema. He escuchado de ellas, de las metodologías ágiles, y tengo idea de qué se tratan. La opción C, no solamente he escuchado de ellas y tengo ideas de qué se tratan, sino también ya conozco el pensamiento ágil, el manifiesto y en lo que está enfocado. Adicionalmente, opción D, conozco las metodologías ágiles tales como Scrum, XP, Kanban, DSDM, Crystal, FDD, etc., pero no las aplico en mi entorno laboral, pero deseo poder hacerlo con mi equipo. Y la última sería, conozco las metodologías ágiles tales como Scrum, XP, Kanban, DSDM, Crystal, etc. y aplico alguna de ellas en mi entorno laboral. Independientemente de la opción en la que te encuentres, quiero que sepas de que este curso está desarrollado con dos enfoques importantes. El primer enfoque sería para aquellos profesionales que no conocen nada en la gestión de proyectos asociados a las metodologías ágiles, desean conocer, poder llevar un curso de preparación como este y luego aplicarlo en su entorno laboral, cumplir con las horas que requiere el PMI para poder presentar el examen y aprobar con éxito. Ese sería nuestro enfoque número A, que parte desde la letra número A. Y después sería nuestro enfoque del otro lado, que sería el enfoque asociado a la letra E. Tú ya conoces, tienes conocimiento, aplicas algunas de estas metodologías en tu entorno laboral porque son utilizadas en tu organización o empresa, pero te falta justamente poder cumplir con el requisito asociado a las horas de capacitación asociadas a las metodologías ágiles. Entonces, este curso también es para ti, que tú puedas aquí prepararte aún más de lo que ya conoces para tu examen de certificación. Entonces, vamos a estar varias personas reunidas en un curso muy interesante, desde los que no sabemos nada hasta los que sabemos mucho. Y eso es muy interesante saberlo. Y como te comentaba en el principio, quiero saber de ti. Quiero también conocer cuáles son tus expectativas, como te lo decía. Entonces, por favor, hazme saber que te matriculaste en este curso. ¿Y cómo me lo haces saber? Muy simple, envíame un correo. Dime, profesor, me he inscrito en el curso de BS Group asociado a las metodologías ágiles. Y mi idea es poder acompañarte a través del correo electrónico con las dudas que puedas tener, con las inquietudes que se te puedan presentar. ¿Ok? La idea es que la pasemos muy bien. Son unas 36 horas maravillosas en las cuales vamos a estar aprendiendo, conversando, disfrutando del conocer y entender más sobre las metodologías ágiles. Entonces espero contar con tu participación, también contar con tu disciplina, porque muchas veces trabajar con cursos a distancia no es sencillo, porque las prioridades locales que se nos presentan, y digo prioridades porque muchas veces no son prioridades, nos distraen del enfoque de aprender más de las metodologías ágiles y de certificarnos también ACP. Entonces, dile no a la procrastinación
y vamos entonces a trabajar en este curso. Muy bien. ¿Qué es el PMI? El Project Management Institute. Posiblemente ya has escuchado bastante de él. Hoy en día es una de las instituciones más conocidas a nivel mundial en referencia a la gestión de proyectos. El PMI tiene un programa completo de certificaciones para diferentes niveles de educación y experiencia. Tenemos varias certificaciones que hoy en día unas son más conocidas que otras y también unas tienen más certificados a nivel mundial que otras. Empecemos hablando muy por encima de algunas de ellas, como por ejemplo la Certified Association Project Management, la CAPM, una certificación para aquellas personas que no cumplen con los requisitos asociados a la certificación más conocida del PMI, que es la de Project Management Professional, la certificación PMP. Obviamente cada una de estas certificaciones pide unos requisitos, los cuales en caso no puedas cumplir, puedes optar a la certificación CAPM. Por supuesto, tenemos también la certificación ACP, Agile Certified Practitioner, que es la certificación que nos tiene presentes aquí hoy en día. Y como un comentario curioso, aun cuando la certificación PMP es la certificación más conocida, la certificación ACP es la certificación que más personas interesadas tiene en certificarse. Y el crecimiento es exponencial en comparación con la certificación PMP. Por poner un ejemplo hipotético, digamos de que profesionales PMP que se certifican al año son 10. Los que se certifican ACP pueden ser hasta más de 30. Es decir, tenemos una relación de hasta 3 veces más de los certificados ACP en comparación con los certificados PMP. Y así tenemos otras certificaciones que yo te invito a que si tienes interés en ellas puedas ingresar a la página del PMI y conocer un poco más sobre cada una de estas. Por supuesto, si tu interés está enfocado en metodologías ágiles, esta es tu certificación, la PMI ACP. Entonces, por no dejar, me gustaría contarte muy por encima de las certificaciones menos conocidas del PMI. ¿Por qué? Porque efectivamente, debido a que son las menos conocidas, al menos sepas de qué se trata. Y tenemos, por ejemplo, 2 certificaciones que realmente están teniendo muy poco avance en el interés de los profesionales, pero efectivamente sí hay personas ya certificadas en lo que es, por ejemplo, profesional en gestión de programas, que está dirigida a personas que manejan múltiples proyectos complejos para los resultados estratégicos en una organización. Y es importante que en este momento entendamos que el enfoque del curso de metodologías ágiles, o por ejemplo el enfoque de un curso también de Project Management Professional, está enfocado en la ejecución de un proyecto, es decir, un proyecto a la vez. Hay otras técnicas que obviamente combinadas, por ejemplo, si estamos trabajando en Ágil o estamos trabajando en Waterfall, ACP, PMP, nos permitan manejar varios proyectos a la vez. Y esto es lo que el PMI define como programas, la gestión de programas. Entonces, profesionales certificados en esta certificación, vamos a decir que evidencian conocimiento en poder manejar múltiples proyectos complejos para lograr resultados estratégicos en una organización. Adicionalmente, y por un nivel superior a los programas, se encuentran los portafolios. Justamente aquí la idea es no solamente estar en la capacidad de manejar programas, sino también poder manejar programas y o portafolios, aún más complejo. Evidentemente, los niveles de experiencia requeridas para cada una de ellas serán más exigentes según el requerimiento pues, que tú esperas aplicar, ¿no? El requerimiento que tú esperas aplicar en este caso. Hablemos ya con un poco más de detalle tal vez de la que nos interesa, pero antes de hablar de la que nos interesa, conozcamos también la certificación RMP, que en lo personal considero también es una certificación muy útil independientemente de tu enfoque ágil o Waterfall. Porque es una de las certificaciones que, aunque en teoría es de las más complicadas por encontrarse involucrados modelos probabilísticos y otros conceptos matemáticos,
no es pues algo que digamos la panacea de lo secreto. Es sencillamente cuestión de tener interés en prepararse y poder ser un profesional interesado en lo que tiene que ver con la identificación, gestión y mitigación de riesgos, el manejo de la incertidumbre, algo que siempre es un problema en cualquier tipo de proyecto. Y por supuesto, en este curso vamos a hablar de eso, vamos a hablar cómo podemos hacer el riesgo, la incertidumbre, lo desconocido, que es un problema para cualquier tipo de proyecto. Y el proyecto, por más pequeño que sea, va a tener problemas asociados a los riesgos. Y digamos problemas, ya veremos más adelante a qué nos referimos con problemas, porque un riesgo no es un problema. Y lo vamos a dejar ahí con esa duda para continuar más adelante. Y por supuesto, la certificación PMI-ACP. Esta certificación está enfocada para aquellos especialistas que utilizan metodologías ágiles en la gestión de proyectos. Vamos a ver entonces, justamente por eso estamos aquí en este curso, para hablar de esta certificación y contar con más detalles a qué nos referimos con estos requisitos. ¿Ok? La certificación PMI-ACP está acreditada por la ANSI bajo los estándares ISO 17024 e ISO 9001-2008. Realmente todas las certificaciones del PMI, no solamente la certificación PMI-ACP, están acreditadas por estos estándares y por la ANSI, ¿no? Las preguntas del examen son monitoreadas a través de procedimientos estadísticos estándares de la industria y supervisadas por voluntarios que no puedan tener contacto con el mundo educativo. Por ejemplo, en mi caso, que yo me encuentro aquí dictándote un curso, no tengo posibilidad de poder ser parte de ese grupo voluntario porque, por supuesto, pudiera presentarse algún tipo de influencia de mi conocimiento en podértelo brindar a ti referente a lo que es el examen. El proceso del examen es bastante cerrado, las preguntas pues no son filtradas hacia el exterior debido a los estrictos procesos que cumplen con Prometrics para poder asegurar que efectivamente el examen mantiene su hermeticidad. Las preguntas son monitoreadas. ¿Qué significa esto? El PMI continuamente está evaluando sus preguntas para ver cómo las cambia para mantenerse a la vanguardia de lo que es el día a día. Y adicionalmente a eso también, cómo sabe si sus preguntas son o muy fáciles o muy difíciles, porque estemos claros. La idea del PMI no es castigarte y que tú no puedas aprobar el examen. No. La idea del PMI es que tú realmente cuando apruebes el examen salgas preparado, salgas capacitado en metodologías ágiles, en este caso que es la certificación a la que estamos optando. Y vamos a ver más adelante de que el examen, aunque está compuesto por un 100% de preguntas, hay un porcentaje del 18 al 20% que son preguntas no evaluadas, pero son preguntas que están en el examen y no tenemos la capacidad de saber cuáles son. Pueden ser preguntas o muy difíciles o preguntas muy fáciles. Ya lo hablaremos más adelante. El programa de certificación completo del PMI es supervisado por el Certification Governance Council, un departamento encargado justamente de lo que es la verificación de las certificaciones del PMI. Ahora, ¿cómo evalúa el PMI a un candidato a certificarse? Y esto es importante que tú lo sepas, porque posiblemente, aunque en este momento tú dices, estoy muy interesado en certificarme PMI-ACP, tal vez no puedas todavía optar a la certificación de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque el PMI evalúa tus habilidades y competencias en el área según tres grandes rubros, lo que es la revisión de la educación y la experiencia. En este caso, con respecto a la educación, tú al finalizar este curso vas a cumplir muy por encima de las expectativas que el PMI solicita para lo que es la educación. Se requiere una combinación de educación y o experiencia en dirección de proyectos. Adicionalmente, realmente no es I o es I, tienes que tener experiencia trabajando en proyectos. No solamente en proyectos con metodologías ágiles, sino también en la gestión de proyectos en general. Vamos a hablar de eso más adelante. También vas a tener que dar un examen, pruebas de competencias. El candidato deberá aplicar conceptos y su experiencia en la dirección de proyectos en situaciones de trabajo hipotéticas,
a través de una serie de preguntas basadas en distintos escenarios. Es importante que sepas que en tu examen no te van a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué significa la M en el acrónimo Moscú? Que es un acrónimo que se utiliza en Ágil. ¿Qué significa las palabras Scrum? Si es que tuvieran algún significado. No, ninguna pregunta va a ser de esta forma. El 99% de las preguntas van a ser enfocadas en escenarios de la vida real en un proyecto donde se te presenta un inconveniente, donde se te presenta una oportunidad, una amenaza, una necesidad de tomar una decisión. Esas van a ser las preguntas y por supuesto en este curso vamos a ver muchas preguntas típicas del examen. ¿Ok? Entonces, sigamos avanzando. Después que tú logras certificarte, que por supuesto lo vas a lograr, tú igualmente tienes que mantener tu certificación. No es que digamos, ya, me certifiqué, muchas gracias, entonces ahora sí me dedico a trabajar y adiós PMI. No, el PMI está muy interesado en saber que tú igualmente te mantienes a la vanguardia en tu conocimiento, que te mantienes a la vanguardia en buscar mejorar profesionalmente con base en la certificación que tienes. Por lo tanto, para mantener una certificación del PMI se requiere acumular una educación y un desarrollo profesional continuo o, en el caso de la certificación CAPM, la recertificación de la misma. Es decir, es necesario cumplir con unos procedimientos, unos pasos, que en este curso no los vamos a mencionar, los mencionaremos muy por encima, lo que se llaman los PDUs. Pero por favor, si tienes alguna duda luego de certificarte, no dudes en mandarme un correo, que con mucho gusto voy a atender tu inquietud. ¿Ok? Entonces, el PMI tiene una misión, lo que es el Departamento de Certificaciones, que es iniciar, establecer, evaluar, mantener y administrar un programa de certificaciones profesionales para promover y apoyar a quienes practican la dirección de proyectos y la profesión. ¿Ok? Y realmente como miembros nosotros del PMI, en mi caso también soy miembro del PMI, para mí es un gusto poder atender a personas que estén interesadas en ser miembros del PMI o personas que estén interesadas en optar a las certificaciones del PMI. Por eso te insisto una vez más, no dudes en mandarme un correo, así sea para decirme, profesor, me inscribí en el curso de ACP, que con mucho gusto veremos si se presentan preguntas y con mucho gusto las voy a atender. Pero entonces es importante que tengamos claro algunos mitos que podemos pensar que son realidad y estamos equivocados, que nos pueden hacer, digamos, trampa a nuestra mente y dejemos para más adelante algún tipo de decisión porque está basada en un error, en un mito. Y empecemos con el primer mito. Debe ser PMP primero. Muchas personas piensan que tú para poder optar a otra certificación del PMI tienes primero que haberte certificado PMP. Y la realidad es que eso es un mito, eso es falso. Tú no eres PMP actualmente, pero tal vez una de las otras certificaciones llamó tu atención, como es el caso del PMI ACP. Lo más importante para el PMI es que tú evidencies experiencia y dominio. Claro, las otras certificaciones seguramente requerirán que sepas de gestión de proyectos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver más adelante de que tener la certificación PMP para optar a la certificación ACP nos da una ventaja, digamos, interesante, pero no importante. ¿Ok? Entonces, si tú cumples con los requerimientos solicitados para cualquier otra certificación, please go ahead and apply. No tienes que esperar ser primero PMP. Después, otro mito, solo los directores de proyectos ágil pueden aplicar, hablando de la certificación PMI ACP. Si habláramos de la certificación PMP, solo los directores de proyectos pueden aplicar. Este también es otro mito, es falso. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de lo que es el proceso de que tú tienes que cumplir delante del PMI para cargar tu experiencia, muchas veces se piensa que cuando te preguntan el cargo en el proyecto que trabajaste, tiene que decir algo como que Project Management in Agile Methodologies, algo así. No, no tiene que decir nada de eso. Lo importante
es que lo que vale es el rol que tú desarrollaste en el proyecto. Tú pudiste haber trabajado en un proyecto con metodologías ágiles, donde sencillamente fuiste parte del equipo, del team. No hay ningún problema. Siempre y cuando hayas trabajado aplicando metodologías ágiles, es totalmente válido. No tienes que ser el Product Owner o el Scrum Master para poder aplicar la certificación. ¿Ok? Entonces, nuevamente, si tú cumples con los roles y responsabilidades y estos están alineados con tu certificación de interés, please go ahead and apply. Otro mito que yo creo que ya hoy en día está bastante eliminado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque esto de ser PMI y ACP es solo útil para los Made in USA. Y esto ya yo creo que es obviamente claro de que con el simple hecho de evidenciar que tú tienes interés en certificarte ACP, que yo soy certificado ACP y me encuentro en América Latina, Suramérica para ser específico, estamos, pues, en mi caso ya certificado, en tu caso con el interés. Tú estás interesado en impresionar a tus stakeholders, incrementar tu confianza y mejorar la gestión de tus proyectos, pero no vives en los Estados Unidos. Pues ninguna certificación PMI está amarrada a un área geográfica. Por ejemplo, hablando de la certificación PMP, que como te comentaba es la certificación más conocida, sin embargo no es la que está creciendo más rápido en comparación como es la ACP, fuera de Estados Unidos se encuentra un 33% de PMPs en Asia, un 13% de PMPs en lo que es Middle Europe y la parte baja de África, ¿no? EMEA, y el 5% en Latinoamérica. Eso realmente, estas estadísticas son del año 2016, hoy en día es aún más. Te invito a que averigües también si EMEA lo dije bien. Eso también es una cosa que voy a hacer algunas veces en mi curso. No quiero que tú recibas toda la información en bandeja. Es importante de que también hagamos un poco de validación de lo que el profesor dice. Por supuesto, mi interés es que tú aprendas. Y muchas veces viendo pues tu pantalla en tu smartphone, en tu computador o televisor, aprendiendo en este curso, tiendas pues a medio cerrar tus ojos y dejarte llevar por mi voz. Mi idea es que tú también verifiques. Entonces, empecemos por ahí, a ver si el profesor dijo correctamente qué significa EMEA. Muy bien, hay una cosa muy importante que tenemos que dejar clara con respecto a este mito, que yo digo que es falso a medias. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que el PMI-ACP es útil para nivel mundial, hay una cosa que sí tenemos que tener en cuenta de cara al examen. Sí debemos asumir que las reglas del juego son como si viviéramos en los Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero con esto? Y lo vamos a ver un poco más en detalle cuando hablemos del código de ética. Pero tenemos que asumir que estamos trabajando en un ambiente donde la honestidad es la regla. No hay coimas, no hay sabotajes, no hay chantajes, no hay pagos debajo de mesa. Eso es fundamental. Hay un alto nivel de confianza entre lo que es mi proveedor y yo como cliente, al mismo tiempo con mi cliente y yo como su proveedor. Ese tipo de cosas que lamentablemente algunas veces en algunos proyectos de América Latina se pierden por completo. Tenemos que asumir al momento del examen de que eso es un estándar, de que la honestidad priva sobre todo en el proyecto. ¿Ok? Y finalmente tenemos un mito más. Tú no podrás mantener más de una certificación PMI. Como te comenté en un principio, es necesario que tú evidencies ante el PMI que luego de contar con tu certificación, mantienes a la vanguardia tus conocimientos. Y muchas veces se piensa que esto nada más se logra a través de cursos que cuestan dinero, por supuesto, y tú vas a decir, voy a hacer un esfuerzo en este curso, un esfuerzo económico, voy a hacer un esfuerzo económico en presentar mi examen, que eso cuesta plata, y encima después que me certifico voy a hacer un esfuerzo en tener que pagar cursos para cada una de las certificaciones que veo. No. Te cuento un poco sobre lo que es los PDUs. El Development Units que plantea pues el PMI. Tú no necesariamente tienes que llevar cursos.
tú con el simple hecho de leer un libro ya puedes evidenciar de que estás cumpliendo con los requisitos de mantenerte a la vanguardia en lo que tenga que ver tu certificación. Entonces es importante que sepas esto, que tú sí puedes mantener más de una certificación PMI. Y adicionalmente, tú cuando lees un libro, tú no es que dices, voy a aprender nada más de ágil. Tú puedes leer un libro de riesgos asociados a metodologías ágiles. Ahí estás aprendiendo de riesgos, te sirve para lo que es la certificación PMI RMP, y tú puedes estar aprendiendo de metodologías ágiles, que también es PMI ACP, y al mismo tiempo cargas PDUs para ambas certificaciones. Así que las unidades de desarrollo profesional se comparten. Por ejemplo, ya te mencioné el caso, tú puedes aplicar con lo que realizaste estudios personales, cursos, por supuesto aplica, charlas que puedes haber dictado, clases que puedes haber dictado. Yo en este momento estoy acumulando PDUs mientras te dicto este interesante curso a ti. Y el PMI ACP Handbook te explica cómo hacerlo. Y aquí ya empezamos entonces a tocar un término que no hemos hablado de él, lo vamos a ver con más detalle. Bueno, realmente no es necesario que lo conozcas porque aquí en las láminas está toda la información que necesitas conocer sobre el Handbook del PMI ACP, pero puedes revisarlo también porque, como te comenté, no voy a hablar mucho de los PDUs. Es algo que tiene que verse más adelante cuando obtengas primero tu certificación. Entonces, paso a paso, primero obtengamos la certificación y luego hablemos del tema asociado a los PDUs. Ok, muy bien. Entonces, hablando sobre lo que es el PMI ACP Credential Handbook, ¿no? PMI requires that all PMI ACP credential applicants read this entire handbook. Well, eso es, digamos, relativo. Aquí te vamos a contar todo lo que necesitas de ese curso. The purpose of this handbook is to provide you with important information about the policies and procedures for obtaining and maintaining the PMI ACP credential. Este documento contiene toda la información acerca de cómo solicitar la certificación PMI ACP. Aquí, evidentemente, estamos recolectando lo más importante que se necesita de ese documento para que tú lo conozcas. Es de lectura obligatoria para todos aquellos que deseen certificarse PMI ACP. Y una cosa muy interesante, la actualización en español de este documento es no existe. Si tú, por ejemplo, tienes un background del PMP, sabrás que este documento existe en español y en inglés. En el caso de las demás certificaciones que no cuentan con ayuda en español, no existen los documentos en español. ¿Okay? La actualización en inglés de este documento es el 1 de agosto del 2017, es decir, de hace muy poco tiempo, si este curso lo estás viendo en el año 2017. Si no, evidentemente nosotros aquí estamos muy pendientes de mantener siempre la información al día, ¿no? Es muy cercana esta fecha. Entonces, ¿qué requisitos mínimos tienes que cumplir para poder optar a la certificación PMI ACP? ¿Qué es lo que tú tienes que tener para poder optar a la certificación PMI ACP? Y yo espero que en este momento, luego que te dé esta información, tú no te desanimes si no cumples con los requisitos, sino sencillamente al contrario, aproveches este tiempo para poder aprender más en la vida real, en el campo de trabajo, sobre las metodologías ágiles. Y cuando ya lo cumplas, go ahead and apply. ¿Ok? Entonces, tenemos el siguiente requerimiento por el PMI para poder optar a la certificación ACP. En primer lugar, tenemos pues que tener un background asociado a lo que es nuestra educación, ¿no? Tenemos que tener una educación de pregrado, tener, por ejemplo, un estudio técnico, un estudio de ingeniería asociado a lo que es estudios en general, que a nosotros nos llamen la atención. Por ejemplo, si tú quisiste ser contador, muy bien, eso te sirve. Si tú quisiste ser ingeniero, también te sirve. Lo que me refiero pues con estudios de tu interés es que no necesariamente tienes que haber sido ingeniero para poder optar a esta certificación. Lo importante es que tengas un título universitario. ¿Okay? Recordemos que el término high school en Estados Unidos no se refiere a graduarnos del colegio, ¿no? High school es ni siquiera secundaria, es como un técnico.
En segundo lugar, tenemos que tener 2.000 horas o 12 meses trabajando en equipos de proyectos. Es decir, tú tienes que haber acumulado esto en los últimos 5 años. Y eso tal vez puede ser un poco traumático para ti si tú te acabas de graduar hace 3 años, porque este tiempo se cuenta desde el momento que tú te graduaste. Es decir, que si tú tienes 10 años trabajando en gestión de proyectos, pero te graduaste hace 2 años, lo que es válido son esos 2 últimos años. ¿Ok? Entonces yo espero que esto no te produzca algún tipo de preocupación, sino que cumplas pues sin ningún problema con este requerimiento. Este es un requerimiento base realmente para casi todas las certificaciones del PMI, ¿no? En el caso de PMP también tiene un requerimiento parecido, aunque tiene una opción, como te comenté, que si no cumples con eso puedes optar a CAPM, ¿no? Yo en lo personal te indicaría que si te falta poco para poder optar a la certificación ACP, tienes 3 años, por ejemplo, te mantengas pues trabajando en metodologías ágiles y cuando cumplas te certifiques. Después, ¿qué más necesitas? Tienes que evidenciar, además de haber trabajado en proyectos de forma general, tienes que haber trabajado también en proyectos bajo metodologías ágiles. Tienes que tener por lo menos un mínimo de 1.500 horas trabajando en equipos de proyectos que usen metodologías ágiles. Y esta experiencia tiene que haber sido recolectada en los últimos 3 años. Y es importante dejarte en claro que estas 1.500 horas son adicionales a las 2.000 horas que mencionamos antes. Es decir, estamos hablando de 8 años por lo bajo si lo queremos ver así, aunque realmente vamos a ver que se puede optar por tener las 2.000 horas o los 12 meses en menos de 5 años y también estos 3 años dentro de esos 5. Pero lo que sí no se puede hacer es que tú utilices los mismos proyectos para cumplir con el paso 2, por decirlo, también para cumplir con el paso 3. Eso sí no está bien. ¿Ok? Y bueno, el más fácil, que lo estamos en este momento cumpliendo, hay que tener 21 horas de capacitación continua en lo que es las metodologías ágiles. Que aquí, por supuesto, como ya te lo he mencionado, estamos muy por encima, porque realmente mi interés es que no solo tú aprendas de metodologías ágiles, sino también que tú aprendas de cómo aplicar esto en el campo laboral, que tú aprendas de más técnicas que no necesariamente están en las metodologías ágiles únicamente, sino que salgas de aquí este curso pues con un conocimiento amplio y muy grande en gestión de proyectos. Por supuesto, enfocado más con las metodologías ágiles. Un punto muy importante, si tú eres PMP, el paso número 2 ya automáticamente lo tienes exonerado. Es decir, tú no tienes que evidenciar experiencia de 2.000 horas. Sencillamente con el PMI darse cuenta que tú eres certificado Project Management Professional, automáticamente estás exonerado de este punto. Entonces ahí es donde nosotros pensamos un poco y decimos, bueno, es verdad, yo no tengo que hacer PMP primero para poderme hacer ACP, pero aquí me están poniendo pues una gran ventaja si yo soy PMP. Para pensar, pero realmente no es necesario ser PMP. Y esa es una de las principales dudas que tienen muchas personas. ¿Será que me certifico PMP primero? ¿O será que realmente debería certificarme ACP? Vamos a ver eso con más detalle más adelante. Entonces sí tenemos que cumplir con lo que está rayado, en este caso con el cuadro rojo. ¿Ok? Y esa es la pregunta que nos hacemos varios. Should I go first for PMP or PMI ACP certification? ¿Qué debo hacer primero? En este momento tú estarás pensando y diciendo, ¿será que estoy por el camino correcto? Yo, como profesor de este curso, vengo a hablarte con la verdad. Vengo a plantearte lo que yo considero que tú tienes que saber. Mi interés como profesional de la educación en gestión de proyectos no es que tú nada más compres un curso y ya. Mi interés es que realmente tú te capacites
y cuando termines este curso seas una persona totalmente distinta a la que inició este curso, porque te vas a ir cargado de mucho conocimiento 100% aplicable a tu organización desde el día que empiezas este curso. Entonces yo vengo a ti a hablarte con la verdad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú luego de escuchar todo esto dices, no sé, creo que ACP para mí no es lo mejor en este momento, con total libertad sepas que me lo puedes decir y buscaremos ayudarte. BS Grupo tiene también otros cursos, tiene también la certificación PMP, por ejemplo, que tendremos la oportunidad tal vez de vernos en alguno de los módulos. Y esa es mi intención, que tú de verdad te sientas a gusto y que estés en la confianza de saber que en mi caso, yo, David Chiñe, como tu profesor, tengo intereses porque tú aprendas. Tengo intereses porque tú te capacites en lo que realmente consideras necesario. Y para eso estoy, para guiarte. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy primero a PMP o voy a ACP? Yo espero que después de ver cada uno de estos puntos, tú digas definitivamente PMI y ACP es lo que yo quiero. Entonces, should I go first for PMP or PMI ACP certification? Ok, ¿cuál es la diferencia principal entre PMP y PMI ACP? La principal diferencia es que PMP está orientada a la gestión de proyectos bajo el enfoque que se denomina Waterfall. ¿A qué nos referimos con el enfoque Waterfall? Son aquellos proyectos que, como lo dice pues la palabra Waterfall, son como en cascada. Es decir, yo termino A para poder empezar B, yo termino B para poder empezar C, y lo más importante es que yo sé hasta dónde tengo que llegar, yo sé dónde está el final claramente. Por ejemplo, si hablamos de construir una casa, si hablamos de construir una planta nuclear, ya todo está claramente definido. Puede ser posible que hayan cambios, claro, pero ya todo está claramente definido. Tenemos el norte claramente especificado en documentación. Entonces, un PMP se encuentra más en ese entorno. Un PMI ACP no se encuentra en ese entorno. Se encuentra justamente enfocado en metodologías ágiles, que las metodologías ágiles lo que plantean, en muy grosso modo, lo vamos a ver más adelante, es que podemos trabajar en proyectos donde el final no es del todo claro. Pensemos en el caso de, por ejemplo, una página web. Tú puedes estar pensando en desarrollar una página web muy interesante, muy buena, pero en este momento no hay planos de página web, está todo aquí en tu cabeza, en la cabeza del cliente. Entonces, ¿cómo trabajamos ese proyecto donde no tenemos un final definido? Y no es donde A le entrega a B y B cuando termine le entrega a C. No, hay posiblemente A, B, C están trabajando todos juntos para hacer un poquito, hacen otro poquito juntos, hacen otro poquito juntos. Son enfoques distintos. ¿Ok? Ahora, PMP versus PMI ACP. Diferencia en términos de los roles que plantea un PMP y un líder, un gerente ACP. En primer lugar, yo considero que la relación más, digamos, dispar entre estas dos es que un profesional PMP gerencia un proyecto, es un manager, mientras un líder ACP tiene un enfoque distinto con respecto a lo que es el gerenciamiento. Tiene más un enfoque asociado a lo que es el liderazgo. Entonces, el entorno, el ambiente es distinto, porque no es lo mismo ser el manager, ser el jefe, que evidentemente un manager tiene habilidades de liderazgo muy marcadas y necesarias, pero digamos que este es un líder mayordomo. Ya lo veremos más adelante a qué nos referimos con esto, pero esa es una definición muy importante que tenemos claro. Aquí es como más jefe, aquí es más como miembro de un equipo que busca ser el padre de una gran familia, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Otro tema también importante es el tema asociado a lo que es la transparencia y la respuesta, por decirlo de alguna manera, de cómo traducimos el answerability. PMP y ACP, debido pues a que en PMP tenemos ya el enfoque claro hasta el final, ambos son transparentes, antes que nada, ¿no? Ambos son transparentes, quiero dejar eso muy bien claro. Pero el PMP, como tiene un enfoque muy definido hasta el final, él puede ser muy transparente
cuando le preguntan cuál es la fecha estimada para terminar, puede decir una fecha. Y es de eso se trata, pues, hacer la gestión del tiempo, los cronogramas. En Ágil, no necesariamente nosotros podemos ser claros con un punto y estamos siendo transparentes. Yo, por ejemplo, no puedo decir, mira, yo termino eso el 15 de agosto, por decir un número. Yo hablo de rangos. Terminamos el 15 de agosto del 10 al 20 de agosto, que es muy distinto. Y eso es ser transparente. Nosotros en los proyectos ágiles no estamos en la capacidad de poder dar una fecha exacta, a mucha diferencia que tenemos en los proyectos Waterfall. Y es más, en los proyectos Waterfall podemos estar hasta asociados a multas, penalizaciones si no cumplimos con una fecha. El enfoque es ligeramente distinto, pero claro, y esto sí lo dejo de una vez sobre la mesa, que no estoy cambiando algo, ambos son transparentes, ambos tienen que dar capacidad de respuesta a los clientes, ¿no? La diferencia en términos, cuando tú pues después, cuando obtienes la certificación, ¿qué términos diferentes tenemos? Por supuesto, vamos a ver aquí que en Ágil manejamos una terminología muy distinta a lo que es Waterfall. En Waterfall conocemos mucho lo que es WBS, diagramas de Gantt, curvas S, etc. En Ágil hay muchas de esas cosas que no tenemos y ni siquiera las necesitamos o no nos interesan. Entonces, son enfoques muy distintos. Y bueno, por supuesto, no solamente también lo que es el tema de obtener la certificación del punto 4, sino también el tema asociado de lo que se cubre, ¿no? Para lo que es la certificación. La certificación PMP está basada en 10 áreas de conocimiento asociadas al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, interesados, adquisiciones y todo lo que engloba, que es la integración de todo esto. Esas 10 áreas de conocimiento son las que engloban la certificación PMP. Mientras en el caso de ACP no tenemos ningún tipo de área de conocimiento, sino sencillamente desarrollamos todo un global asociado a las diferentes metodologías ágiles que hoy en día se conocen en el mercado nacional e internacional. ¿Ok? Entonces, yo espero que ya con esta visión muy por encima, porque hay más detalles que pudiéramos hablar en cada uno de estos puntos, específicamente tal vez en el 4 y en el 3 también, pero te he dado como que lo más general, ¿no? Y entonces, cuando tú decidas, por ejemplo, optar por una certificación PMP, tus roles van a ser los que se mencionan aquí en esta pantalla a continuación, que yo te invito a que si quieres en este momento pauses el video, los leas con calma y pases a la siguiente. Yo voy a tener la gentileza de leerlos para ti, por ejemplo, Manager, Capability to Lead and Direct Projects, ya lo hablamos más o menos antes. Control and regulate all the aspects of the project for its sustenance, igual lo hablamos un poco antes. Manage Team, cuando me refería pues a lo que es el tema del gerenciamiento. Cross-functional teams for the completion of the project within the constraint of budget and time, schedule a lot. Y realmente en PMP no solamente tiene esas limitaciones, ¿no? Tiene otros también, bueno, no me quiero adelantar cuando hablemos sobre lo que es el triángulo de los proyectos en Waterfall y en Ágil, ¿no? Y bueno, un PMP tiene que tener suficiente conocimiento y experiencia en la metodología asociada a lo que es la gestión de proyectos, en este caso metodologías Waterfall. Un mundo ampliamente también desarrollado en la gestión de proyectos, ¿no? Mientras un ágil tiene que entender sobre ágil, entender las metodologías ágiles y los conceptos, entender las prácticas ágiles, trabajar en equipos de proyectos que están específicamente enfocados pues, en desarrollar metodologías ágiles. Y como cuento personal, como historia personal, esto para mí ha sido pues, una barrera un poco difícil de romper, porque tú en este momento estarás pensando, pero el profesor trabaja en proyectos de ingeniería, yo soy TI, muy posiblemente tal vez tú tengas que ver con temas de TI. ¿Y cómo hacer para aplicar metodologías ágiles en un mundo totalmente waterfall? Lo vamos a ver en el curso y si es posible. Para mí en el caso especial lo que me interesa es poder sacar digamos, del mundo ágil lo más útil que nos puede servir en un mundo waterfall.
No te voy a mentir que efectivamente no es posible aplicar al 100% las metodologías ágiles en el mundo Waterfall. Pero tú, para poder llegar a ese nivel de entendimiento y conocimiento de saber qué es lo mejor que puedes sacar de ágil en Waterfall, tienes que conocer muy bien ágil. Lo vamos a ver aquí. Ágil plantea en uno de sus dominios lo que es justamente el híbrido. O sea, que yo pueda tener diferentes metodologías ágiles trabajando entre ellas, o que yo pueda tener diferentes también partes de ágil trabajando en Waterfall. ¿Ok? Lo vamos a ver aquí con mayor detenimiento en el transcurso del curso y realmente casi al final, así que nos falta un buen camino por avanzar. Bueno, ya hablamos también de management, strive to achieve lean management. Vamos a hablar un poco también de lean. No hemos hablado de lean, eso también es parte de lo que es las metodologías ágiles y para algunos definido como el padre de la metodología ágil, lean. Y bueno, have proficiency in utilizing agile tools and techniques. Y esto también tiene que ver con lo que te comentaba antes, tener pues un desarrollo óptimo en poder aplicar las metodologías ágiles de la mejor forma. Y conozco personas que me han dicho, profesores, que las metodologías ágiles no sirven, las metodologías ágiles realmente son solo para TI, las metodologías ágiles nada más aplican en aquellos proyectos donde el entregable no es conocido. Hagamos una pausa. Lo que dices no es cierto. Tú puedes aplicar metodologías ágiles en proyectos de otras índoles que no necesariamente son TI. Sí voy a ser muy transparente contigo. Es cierto, las metodologías ágiles nacen del mundo del TI, porque justamente ahí es donde no está para nada claro el futuro, vamos a decir, el entregable. Tenemos un high visioning, pero no tenemos el detalle exacto. Entonces, efectivamente, nacen del TI, pero es que ahí es donde está justamente nuestra capacidad pensante como profesionales en poder escuchar y ver cada una de esas cosas que se aplican en el desarrollo de software que yo pueda utilizar en mis proyectos de Waterfall, por ejemplo, ¿no? Hay proyectos que tú piensas que son Waterfall y son más ágiles que Waterfall. Cuento el caso personal de una estudiante que tuve en un curso presencial, que ella era wedding planner, planificadora de bodas. Y ella en su momento, cuando empezó a ver el curso y empezó a escuchar todo el tema de software, ella empezó a frustrarse un poco y no me decía nada, pero yo me acerqué a ella y le digo, vamos a ponerle María para poder ocultar su identidad. María, te noto un poco callada en el curso, ¿qué pasó? Y me cuenta, profesor, es que yo veo que usted está hablando de software, yo veo que usted está tocando pues puntos asociados a esos temas y yo de broma hice prender la computadora. Y yo le digo, ¿y cuál es el problema? Me dice, es que veo que esto no es para mí. Y le digo, estás equivocada. Cuéntame, por ejemplo, le decía, en tu boda, la novia ya sabe específicamente qué es lo que quiere. La novia ya sabe específicamente si quiere una torta de 3 pisos o de 4 pisos. La novia ya sabe si quiere flores de pétalos blancos o pétalos rojos. Y la invité, le dije, conoce más de metodologías ágiles. Obviamente ella, por ejemplo, ya veremos más adelante y entenderás este comentario, ella de XP tal vez no le sirve absolutamente nada, pero de Scrum le sirven muchísimas cosas. De Kanban también le sirven varias. Vas a ver tú, y le decía, ponte a pensar. Y su cara de tristeza empezó a brillar poco a poco y dijo, ¿verdad? Yo tengo un proyecto donde mi cliente no está ni siquiera claro de qué es lo que quiere. Esto aplica para mí. Le decía, por supuesto que aplica para ti. Tienes que pensar, tienes que retarte a buscar justamente en qué cosas tú puedes utilizar las metodologías ágiles. Y claro que las hay, por supuesto. Es más, al final del curso ella quedó muy contenta, quedó muy agradecida. Me dijo que me iba a dar una torta de regalo, pero todavía la estoy esperando, por cierto. Pero quedó muy contenta y agradecida con darse cuenta que efectivamente las metodologías ágiles aplican y no solo en software. Entonces, ya para finalizar este primer tramo de nuestro gran recorrido que vamos a llevar adelante, quédate con ese pensamiento, pensando en que las metodologías ágiles no solo son de TI,
porque realmente aun cuando nacen en TI, y vamos a verlo, porque no te voy a engañar, vamos a verlo en el curso, que efectivamente estamos rodeados de TI, la realidad es que eso aplica en Waterfall. Y el mejor ejemplo soy yo como tu profesor. Yo nazco en el mundo del TI, ya te contaré un poco más de eso, porque te hablé de mi experiencia como profesional de ingeniería, pero ahí si te diste cuenta te dije con más de 10 años. Pero si estamos en el año 2000 que te estoy hablando, y este es el año 2017, han pasado 17 años, y yo tengo contactos con metodologías ágiles en el 2001. Eso es más de 10 años. Ya te contaré mi experiencia. Yo soy programador también, programé durante muchos años, bueno, 3 años, 4 años, no muchos años, 4 años. Lo hago hoy en día, pero ya a manera hobby, ad honorem. Desarrollo soluciones web durante varios años en PHP, desarrollando programas web, utilizando el lenguaje de programación PHP. Y efectivamente, sí es verdad, yo tuve mis contactos con metodologías ágiles en el mundo de lo que tiene que ver el TI, pero ya vas a ver hoy en día cómo lo aplico en mundos que son Waterfall. Entonces te invito a que sigamos adelante, tomemos una pausa, toma agua, toma café, actualiza tus mensajes en el WhatsApp, mira tu Facebook un rato y continuemos a nuestra segunda parte de este interesante curso. Mi nombre es David Chiñe y es un gusto para mí poder estar presente aquí contigo. Muchas gracias.